vamos a hablar de un tema que avanzábamos más temprano. El Disparador es la última película, el último documental de la cineasta brasileña Petra Costa, Apocalipsis en los trópicos. Básicamente habla del avance de el evangelismo y el avance del evangelismo no solo en cantidad de fieles, sino en su incidencia en la política brasileña. Y bueno, ahí se pueden disparar lecturas para todo el mundo. Y esta charla se va a disparar para muchos lados porque nuestro invitado es Nicolás Iglesias. Nicolás fue parte de la película como investigador religioso. Yo no sé si Nicolás alguna vez se imaginó que iba a estar en los créditos junto a Brad Pitt, por ejemplo. No, sin duda que no. Buen día. Porque buen día, Nicolás. Gracias. Me sentí opacado cuando vi que Brad Pitt subió arriba de los créditos. Exactamente, aparece antes. Brad como Pitt productor ejecutivo. Como productor ejecutivo. Sí. Que generalmente son los que ponen la plata, ¿no? Sí, y la cara. Y bueno, también. Es ¿no? una cara bonita. Dos caras bonitas. Dos caras Nicolás bonitas. y Brad Pitt. No, bueno, más allá del chistín. Gracias, Nicolás, por estar acá con nosotros y bueno, por comenzar esta charla. Y a mí lo primero que se me ocurre, bueno, brevemente, Nicolás es licenciado en Trabajo Social, maestrando en Historia Política por la Universidad de la República, cursó estudios en Tecnología y Ciencia de la Religión en Argentina y Costa Rica. En los últimos años ha participado como columnista en varios medios, La Diaria, No Toquen Nada, por ejemplo, donde se habla sobre el cruce entre política y religión. Es autor de un libro del cual ahora no recuerdo el nombre, pero nos lo va a contar relacionado a este tema. Es coautor del libro y también dirigió su propia película, Fe y Resistencia, que la pueden ver en YouTube. Sí, está en YouTube. Está liberada en YouTube. Sí. Yo, la verdad, Nicolás, con la sinceridad, no sabía que habías hecho esa película, pero ya la vi ayer y ya me la guardé porque, bueno, quedé también un poco atrapado con Apocalipsis en los trópicos. Bueno, pero me interesa primero, o nos interesa saber primero, por qué es tu acercamiento personal a la religión, ¿no? Que después se convirtió en un tema de investigación que ganó tu parte laboral, pero capaz que también hay un costado espiritual en vos, ¿no? Hay un costado biográfico y espiritual también, sin duda, porque yo llego a investigar el tema religioso por verlo de cerca. Es larga la historia de uno en este tema, pero 2 o 3 pinceladas. Y justo estamos hablando con las compañeras sobre toda la investigación del Pastor Márquez, los hogares Veraca. Bueno, yo conozco al Pastor Márquez desde el año 2001. Tocaba guitarra con la hija del Pastor Márquez. Eso para decirle, en un conservatorio musical, para decirle una pista. Fui a un colegio evangélico de corte fundamentalista, fui a una escuela católica, me formé en una familia protestante de izquierda. Todo eso habitó mi vida, digamos. Los campamentos, la formación de trabajo en la educación popular, la teología de la liberación, todo eso es como mi background personal. Pero bueno, uno va conociendo el mundo religioso y tuve la oportunidad de ser coordinador de la pastoral juvenil de las iglesias protestantes a nivel de América Latina y el Caribe, y protestantes de tradición progresista, por decirlo así medio simplificadamente. Y ahí conocí gente como Marina da Silva, que hoy es la ministra de Lula, de Medio Ambiente. Evangelista también. Sí, de sector progresista evangélico brasileño. Conocí a Lugo. Pero también conocí gente de la derecha más dura y me preguntaba por qué gente que cree en el mismo Jesús, en el mismo Dios, puede apoyar a unos a la dictadura, otros ser los perseguidos por las dictaduras, cómo uno pueden creer en un Jesús del pueblo encarnado en los campesinos y en la lucha popular, y otros creer que Dios se parece más a un militar que te ordena la vida y te dirige tu conducta. Y entonces, que la destrucción final es el camino a la salvación, ¿no? Bueno, y eso fue un segundo momento de las preguntas más de la teología política sobre el fin y el futuro, como algunos creen que cuanto uno tiene que como creyente trabajar para que el mundo sea más justo, más pacífico, más humano y más inclusivo, y porque otros creen, leyendo la misma Biblia, que el mundo tiene que destruirse y reventarse porque cuanto más cerca estemos del apocalipsis o de la guerra, de la muerte y el hambre, esos son signos de que Jesús va a volver. Y bueno, vos hablaste, Nicolás, todas esas cosas, esas teologías, por ejemplo, sobre el futuro, todas esas preguntas siempre habitaron mi experiencia juvenil, digamos, y después empecé a estudiar eso, o tratar de estudiar eso, desde la teología, desde la ciencia de la religión,
y bueno, en Uruguay y en América Latina. Por eso, más o menos en resumen, llego a estos temas. Bien, algo que me quedé totalmente ignorante en mi parte del tema, formado en el catolicismo, pero desconocedor de la realidad. Vos, evangélica, vos utilizaste el término, asociaste la primera escuela que fuiste, si no me equivoco, evangelista fundamentalista. ¿Hay una diferencia? Sí, bueno, hay muchos tipos, muchos colores de protestantes, tipos. Dicho en resumido, o sea, el cristianismo tiene 3 grandes ramas: el catolicismo romano, la iglesia ortodoxa, a la que es Putin, o los ortodoxos armenios, griegos, las de Oriente, que se separaron en el siglo XI, en el Cisma de Oriente. Después, a partir de Lutero, se abren muchas iglesias, ramas, variaciones, calvinistas, luteranas, anglicanas. De los ingleses se separan un montón de otros grupos, que son los que muchos fundan, se van de Inglaterra a Estados Unidos y fundan Estados Unidos. Y de ese protestantismo del siglo XVIII surgen un montón de movimientos. Y a principios del siglo XX hay una gran división dentro de los protestantes evangélicos, entre fundamentalistas y liberales. Los fundamentalistas leen la Biblia de forma literal, se oponen a la ciencia y oponen de alguna manera, por ejemplo, los creacionistas. Dicen, no, la Biblia, eso existe hasta en Estados Unidos. Hay una postura en las escuelas, por ejemplo, que no se enseñe Darwin porque eso va en contra de la Biblia. O sea, eso es el fundamentalismo, que es la base teológica también de Bolsonaro, de Trump, etcétera, etcétera. Los liberales, en ese mismo momento, a principios del siglo XX, en Estados Unidos se separan de estos fundamentalistas y hacen un énfasis no solo en el diálogo con la ciencia y la modernidad, sino de ahí una rama que se llama el evangelio social, que es el compromiso con la justicia social. Eso es una de las vertientes que luego llegan en el protestantismo y en el catolicismo con el Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, dicho todo muy simplificadamente. En 1960-70 hay un diálogo del cristianismo católico y protestante liberal con los movimientos sociales, con los sindicatos, con una lectura de la Biblia de que Dios se pone del lado de los pobres, y de ahí surge la teología de la liberación, que es el ala más progresista, que fue muy fuerte en el catolicismo de los años 60-70 y después disminuye luego de Juan Pablo II, y disminuye. Y en el protestantismo también fue muy fuerte. La iglesia acá en Uruguay, la metodista, la valdense, sectores de la iglesia luterana, eran ese protestantismo progresista de esa época, pero eso va disminuyendo y va creciendo el evangelicalismo fundamentalista, que viene de Estados Unidos y ahí se conecta con la película, y crece el pentecostalismo y el neopentecostalismo. El pentecostalismo surge en los sectores populares, en verdad surge en un lugar tan significativo como con la música gospel, los negro spirituals. El pentecostalismo tiene un origen muy popular estadounidense, pero cuando llega a América Latina y es influenciado por la teología conservadora estadounidense, se termina dirigiendo más hacia una visión más moral de la religión. Y el neopentecostalismo, que es lo que ubicamos como Pare de Sufrir, el Pastor Márquez, Dios es Amor, tanto la versión brasileña como la argentina, es la que enfatiza, y que es la que más la gente posiblemente conoce, es la que enfatiza en si le das a Dios, Dios te va a dar y todas esas cosas. O sea, en resumen, esto sería el árbol, si la gente se lo puede imaginar en su cabeza, del cristianismo con sus 3 grandes ramas, y dentro del protestantismo la que más creció es la pentecostal y neopentecostal, y que esa es la que muestra el documental de Petra. Bien, la verdad que es súper necesaria toda esta bajada. Perdón esa la introducción. No, pero es bastante complejo. Cuando uno es ignorante tiene que demostrarle, hacer la pregunta que parece más tonta quizás, ¿no? Y nos queda además el escenario para, también situarnos en la película, y en este escenario que vos mencionabas de los años 60, ¿no? Bueno, no vamos a spoilear tanto la película, aunque es un documental, de que este documental de Petra Costa muestra todo este momento de que se empieza a construir Brasilia, y también cómo también desde ese lugar el Estado participa, las dictaduras. Y me interesa como también desde tu visión, ¿cuál fue como la posibilidad o la oportunidad, mejor dicho, que encontró el evangelismo para en ese momento entrar en Brasil y tan fuerte, ¿no? Para después empezar a también a hablar de algunos personajes que aparecen como Malafaia, Bolsonaro, que los podemos ver en el documental. Claro, el documental y la parte de la investigación en la que yo participé, que es la que se vincula también con lo de Fe en la Resistencia, que es mi tema de investigación, que es los cristianos de derecha en la Guerra Fría, por decirlo de una manera simple. O sea, cómo el movimiento cristiano conservador crece en América Latina. En Brasil, la diferencia sustantiva con el resto de los países es que esta influencia de los evangélicos estadounidenses,
que empiezan a hacer lobby en la política partidaria en el Parlamento, tiene una efectividad que no se dio en otros países. Había en ese momento, en la dictadura en Brasil, que digamos, se mantuvo el sistema parlamentario, había solo 2 legisladores evangélicos en 1964. Hoy hay 200. Impresionante. En 513. Ahora, capaz que eran menos en aquel momento, pero ahora hay 513, es el 40% del Parlamento. El crecimiento se explica de muchas maneras, ¿no? Es un crecimiento en las bases populares, el crecimiento de los evangélicos de tipo pentecostal en los barrios, donde el Estado no está. Ahí hay una iglesia donde el Estado no llega, hay un pastor que ayuda, que colabora, que está cerca, a través de la acción social, la cercanía, el apoyo emocional, espiritual, relacional, comunitario, teje redes de sentido. Eso a nivel barrial. A nivel político, se empieza a ver... En ese momento, Estados Unidos tiene una preocupación por el avance de la teología de la liberación en el campo político. Entonces, Estados Unidos comprende que es necesario influenciar también en el ámbito de las religiones para influenciar la política y la cultura latinoamericana. Por eso es necesario tener formas de religión que sean más funcionales a los intereses estadounidenses en la región. Y eso significa formas de religión más funcionales al capitalismo, o sea, que no se pongan del lado de los pobres, sino que se pongan del lado de la defensa de la propiedad privada y el establishment, y formas de religión que no generen un sentido crítico en la sociedad, porque la teología de la liberación te hace ver de manera crítica tu contexto social, económico en el que vivís, sino formas más que quizás de alguna manera lleven tus preocupaciones al ámbito espiritual, pero en el sentido que dicho en términos marxistas, que te enajenen de tu realidad material. Todas esas formas de religión son las que van creciendo en Brasil y en toda América Latina, y que son muy funcionales también a las dictaduras latinoamericanas. Son formas de religión evangélica pentecostal o evangélica conservadora y también católica, ¿no? O sea, en Brasil, en ese momento, la religión muy mayoritaria, y sigue siendo igual hasta hoy, era el catolicismo. O sea, en el primer momento la Iglesia Católica brasileña fue muy condescendiente con la dictadura, y luego recién más de los 70 en adelante es que sector de la Iglesia Católica son más críticas en Brasil. En Uruguay es bien distinta la situación. Pero bueno, el documental muestra todo este crecimiento de la base social y política del mundo religioso evangélico, y cómo Estados Unidos de alguna manera opera y también influye a través de muchos mecanismos. Uno de los mecanismos es la religión, y ahí aparece otro grupo de lobby que funciona hasta hoy, incluso en Uruguay, desde Eisenhower hasta ahora, que es el grupo de Family, que es a través de los desayunos de oración a principios de enero de cada año con el presidente de Estados Unidos. Desde Eisenhower hasta ahora se reúnen legisladores cristianos de todo el mundo, cristianos conservadores, a tener un momento de oración con el presidente de Estados Unidos, el vicepresidente, los senadores y diputados. Y es algo que han hecho republicanos y demócratas, y que han participado desde ese entonces legisladores brasileños, y en Uruguay, en verdad, los primeros que participan como legisladores son los del intento de formación de bancada evangélica, o sea, Álvaro Dastugue, Gerardo Amarilla, son los primeros que traen este modelo de lobby evangélico conservador a Uruguay. O sea que vemos que en 60, 70 años de historia hay un hilo conductor, no es el único, pero es un hilo conductor del lobby evangélico estadounidense. Que es impresionante además con esto que decías de que el 40% ya hoy del Parlamento tiene una bancada evangelista, y además hay una escena en la película donde la directora está en el Parlamento, Petra Costa, y le empiezan a decir, bueno, hasta tal año teníamos solamente estos lugares y ahora tenemos todo esto, y es un ala enorme donde se ven un montón de bancadas, y además a ella misma le dan la Biblia y la intentan evangelizar, que bueno, ella ahí también se pone un poco distante, pero está uno ve en esas escenas además cómo rezan ahí en el Parlamento, bendicen, ¿no? Que capaz que para Uruguay también es una imagen bastante atípica. Sí, creo que ahí se caen los mármoles del palacio. Sí, bueno, pero
si bien estuvimos muy lejos, se plantó como una semilla, porque además cuando lo comentaba, escuchándote se me surgen 200 preguntas, pero bueno, voy a tratar de acotar y hacer solo 2. Nombraste a Amarilla y a Dastugue, pero también tuvimos en el Parlamento y tenemos algunos católicos muy volcados hacia la derecha y muy radicales en ese pensamiento. El que está en la actual legislatura es Goñi, pero tuvimos, no puedo acordarme el nombre de pila, bueno, y Viana. Había un Álvaro Viana, no me acordaba, del Partido Nacional es su nombre, ¿no? Que de alguna manera, si bien no son exactamente iguales, pueden funcionar como en conjunto. Y funcionaron, ¿no?, en conjunto. Hay como 3 alas, ¿no? En el 2019 quedaron electo un sector del catolicismo conservador, Goni y otros. 3 legisladores evangélicos conservadores, Amarilla, Dastugue, estaba Irazábal. Pasa que ahí, en verdad, Dastugue también tiene otra suplente que es de Misión Vida, Betiana Díaz. O sea, pero más o menos entre 2 y 3 legisladores evangélicos pentecostales en el Partido Nacional. Y después Cabildo Abierto, que tenía un buen sector y una buena tradición católica de la más hispanista, anti-teología de la liberación, pro-militar. Y seguramente recuerden a Domenech llorando por Jesús, Cristo y la Virgen y defendiendo la hispanidad y defendiendo la madre patria, que ahí se conjuga este elemento del catolicismo más conservador. Y en un momento en la legislatura pasada tuvimos todo. Un sector de gente que tenía una oposición en común a la agenda de salud sexual y reproductiva, a la agenda de la diversidad sexual, y una visión también bastante antiglobalista, que es más de la nueva derecha, que es nacionalista, antiglobalista, con una crítica a Naciones Unidas y a la agenda de 2030, etc. O sea que en verdad ahí todos estos sectores comulgan y de alguna manera incluso la figura de Milei y esa nueva forma de hacer política hace que mucha de esta gente en algunas cosas adhiera, digamos, especialmente en lo que es la agenda conservadora moral, digamos, en el clivaje moral. Quizás en otras cosas no coincidan, pero sí, incluso legisladoras de Milei, del ala evangélica, entre ellas la sobrina del pastor Márquez, que es la diputada por Neuquén, de alguna manera son el caudal electoral de corte neopentecostal que tiene Milei en su sector, que incluso él fue hace 15 días a inaugurar un templo neopentecostal en el Chaco. Fue la primera visita al Chaco que hace el presidente en la provincia más pobre. El pastor que convirtió 100.000 pesos en $100.000, entre otras cosas, ¿no?, que circularon ahí. Y otra cosa, Nicolás, que a mí me llama la atención y me gustaría preguntarte cuál es el vínculo. Generalmente todos estos grupos, de alguna manera, reivindican el Estado de Israel. No el Estado, sino a este Estado de Israel, ¿no?, a este Estado agresivo, más de derecha, incluso los líderes políticos, tanto Bolsonaro como Milei, a Trump no lo vi en esa actitud, pero han ondeado la bandera de Israel, ¿no? A veces, no en el caso de Bolsonaro, pero en el caso de Milei, mucho más que quizás la bandera argentina, ¿no? ¿Qué vínculo hay? ¿Por qué? Eso se llama sionismo cristiano, que es previo al sionismo judío, por decirlo de manera. Que en el documental, una de las cosas en términos de teología política y en términos de historia, Petra recoge un teólogo que se llama Darby, que es un teólogo inglés o escocés, que cambia la teología política sobre el futuro, que es la misma, que eso es fundamental, ¿verdad? Es una cosa que parece muy de teologías, pero influye en la mirada del mundo sobre el futuro de Trump, de Bolsonaro, de Netanyahu y de muchos de estos líderes de la derecha. Es el mundo cuanto peor, mejor. O sea, por eso el nombre del apocalipsis, ¿no? Sí, también. sí. Cuanto más se reviente el mundo, cuanto más a la guerra avancemos, cuanto venga más hambre y todo eso, y cuando se conforme de vuelta el estado, cuando el pueblo de Dios se reúna en torno a la tierra prometida, ahí va a venir Cristo. O sea, tienen que pasar todas estas cosas para que venga la segunda venida de Cristo. Hay una frase de Silas Malafaia, que es que quizás el protagonista de la película, que a mí me llamó poderosamente la atención cómo se interpretan esas cosas, pero me parece que va por el lado de donde decís que él dice, me la anoté porque dije, ¿y esto? Dios eligió a los locos, a los débiles
viles y despreciables. Sí, una ¿no? escena que Es como una teoría de que tenés que ser medio malvado para llegar a esa salvación final para todos, ¿no? O Sí, no, que lo está- o mi interpretación fue... Que en esa escena además lo está mostrando Bolsonaro también, ¿no? El vil, despreciable y pobre es Bolsonaro. Claro. Entonces, para explicar esta escena y vuelvo a la del sionismo cristiano. Lo que está haciendo ahí es más bien enfatizar que cualquier persona despreciada por el mundo, que no tiene las cualidades académicas, científicas, es más bien una cosa contra la modernidad y contra la universidad y contra la gente que está en el establishment. Cualquier pobre persona con todas sus debilidades, Dios las puede llevar a ser el gobernador de la nación. Esa es una narrativa bíblica muy importante para el neopentecostalismo que funciona, es decir, es una forma de empoderarte, de coaching. Eso es lo que está haciendo Malafaia con Bolsonaro cuando le está bendiciendo. Yendo a esto de la teología política sobre el fin, cuando pasen todas estas cosas terribles y la guerra y todo esto y el pueblo de Dios se reúna de vuelta en la tierra prometida, ahí va a venir Cristo. Entonces, los cristianos tienen que acelerar esa venida de Cristo apoyando el Estado de Israel. O sea, y eso, en la actualidad, en la modernidad, equiparan que el pueblo de Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, es el Estado de Israel. O sea, la confusión teológica, por decirlo de una manera, es equiparar lo que dice en la Biblia pueblo de Dios, que no existía Estado. En el Antiguo Testamento no hay estados. No existen los estados modernos, obviamente, ¿no? Es hacer una equiparación teológica entre ese pueblo elegido por Dios con el Estado de Israel. Cosas que el judaísmo ortodoxo y el cristianismo en general están totalmente en desacuerdo porque es una aberración teológica eso. Pasa que eso es hoy usado con una intencionalidad política totalmente definida, digamos. Incluso traducciones de la Biblia hechas especialmente desde la mirada evangélica estadounidense sustituyeron donde decía pueblo de Dios, muchas veces pusieron Israel. Entonces un lector común no formado lee Israel y piensa que es el Estado. Entonces eso que junta y que hace que muchos sectores de la derecha evangélica latinoamericana apoyen a Israel incondicionalmente es esta visión de que confunden al pueblo de Dios del Antiguo Testamento con el Estado de Israel. Y por eso los judíos ortodoxos que están en contra de un Estado, no creen, los judíos ortodoxos que se oponen a las políticas del Estado de Israel, que nos parecen que están locos, porque están como muy fundamentalistas, muy dementes, en realidad tienen un argumento bíblico o teológico que es el Estado de Israel nunca va a poder representar los valores del judaísmo. Y en verdad es muy sensato lo que dice. Quieren un Estado. No están de acuerdo con un Estado confesional, porque saben que un Estado confesional nunca va a poder representar cabalmente y puramente los valores del judaísmo. Por eso es tan importante aclarar en estos tiempos la diferencia entre judaísmo como religión y Estado como Estado. Claro. Entonces, cuando se confunde todo, termina siendo perverso. Porque la gente interpreta que si uno critica la política de Estado de Israel está criticando el judaísmo, y son dos cosas distintas. Una cosa es la fe religiosa, una cosa es la sinagoga, la fe, la Torá, y otra cosa es el Estado de Israel. Es como que Trump, que dice que es un protestante, un evangélico, creyéramos que Estados Unidos es el representante de los protestantes. Es como que creyéramos que la madre patria es el representante del catolicismo, como hizo Franco, claro, como hizo Mussolini. Ellos también se buscaron, en verdad Netanyahu tiene una intencionalidad apropiar al momento de apropiarse de una religión y defender una política criminal, porque lo legitima, lo sacraliza. Y ese es el problema de todo esto que muestra el documental, es la sacralización de la política. Cuando vos confundís a un presidente con un mesías, se complica todo. Bueno, y encima que Bolsonaro además es Jair Mesías Bolsonaro, ¿no? Y él se presenta y grita, la gente le grita mito. Sí, esas imágenes del documental son impresionantes. Algo que con todo esto que venías diciendo que también me dejó el documental y me pareció valioso también, es que en esto de que, bueno, tenemos a Malafaia como un protagonista, también, bueno, se va armando esto de los antagonistas también, y como que, bueno, Malafaia hace como esta alianza con Bolsonaro, hay un apoyo, ¿no? En el que, además, por momentos Malafaia también como que
un poco lo desmerece a Bolsonaro, ¿no? Ese momento que Bolsonaro se va a Orlando y él como que Malafaia como que dice no entiendo por qué se fue, pero hay un momento también en el que, bueno, otra ala del evangelismo también apoya a Lula da Silva, y también como Lula también de alguna manera abraza eso, y a mí eso me parece como interesante también, porque quita esto de lo político partidario, y sino que, bueno, también muestra una realidad que quizá en Uruguay no tenemos a nivel político-social, pero que tanto Bolsonaro como Luis Ignacio Lula da Silva tuvieron que acercarse al evangelismo. Sí, esa parte es una de las partes para mí más interesantes o más disruptivas del pensamiento. No, uno piensa que la izquierda y los evangélicos y pentecostales están totalmente divorciados y no es así. Primero porque Marina Silva, como comentaba, que es una líder, y hay muchos otros diputados, senadores que vienen de la tradición evangélica y la pentecostal y popular, y que son parte del PT y de otros movimientos y de otros partidos de izquierda o de centro izquierda. Y Lula, o sea, es tanto la importancia de la religión en el voto en Brasil, que eso es lo que creo que también el documental le hace reflexionar. O sea, cómo la gente vota por el clivaje religioso, por la agenda moral. Entonces Lula, bueno, por un lado aclara que él no va a ir a hacer campaña proselitista, él no va a ir a buscar votos usando el púlpito, cosa que me parece muy sana, y él dice que cree en el Estado laico, pero asimismo dice, el socialismo empieza a perder, empieza a caer cuando no resuelve su vínculo con la religión. O sea, el fracaso del socialismo es la negación de la religión. Y él dice, bueno, capaz que a algún marxista ortodoxo no le gusta lo que estoy diciendo, pero él está convencido de que eso es uno de los problemas del socialismo moderno. Entonces, quizás, claro, la religión no tiene ese peso en Uruguay, pero lo tiene igual, parcialmente, y en América Latina, si no entendés el clivaje religioso, no entendés la idiosincrasia del pueblo, de la gente, no solo el sector popular, también de todos los sectores sociales. Lula lo interpreta, se da cuenta, él tiene todo un equipo de asesores que lo asesoran específicamente sobre este tema evangélico. Se nota porque Lula hace una campaña específica hacia el sector, hacia el target del voto evangélico. Y se nota ese viraje también en el Se nota ese viraje, y también porque empiezan a tirarle muchas fake news, que es una forma que operó en toda la campaña política a favor de Bolsonaro. Entonces, Lula es diabólico, Lula es masón, Lula es un bandista. O sea, todas las cosas que la sensibilidad evangélica pentecostal tiene dificultades de aceptar. Entonces, Lula tiene que decir, yo soy cristiano, Lula no va a cerrar iglesias. Pero acá en Uruguay pasó eso, ¿saben? Digo, capaz que en un plano muy marginal, pero yo cuando era chico, y en el 99 un poco, pero mucho más en el 2004 recuerdo, que gente evangélica de mi barrio me decía, no, Nicolás, no puede ganar Tabaré Vázquez, porque Tabaré Vázquez ya nos dijeron en la iglesia que va a cerrar las iglesias. Eso se dijo en Uruguay también. Pasa que quizás no fue un vox populi como en Brasil porque ni había redes sociales. Claro. Y yo decía, no, pero si Arana es protestante, Arana era metodista de formación. Yo, pero si Arana, el intendente, es protestante y no cerró ninguna iglesia, vos quedate tranquilo que no va a cerrar ninguna iglesia. Entonces, porque ese miedo, es como el miedo de que ven que están los barcos soviéticos para llevarse los niños. Claro. Ese miedo, ese fantasma del comunismo, como el comunismo, como la negación de la religión, tiene fuerza incluso hasta hoy, y en muchas personas que quizás no tienen una mirada más compleja de las cosas no lo logran ver. A mí, utilizaste la palabra miedo, y hoy discutíamos acá de mañana más temprano con los compañeros acá, y uno me decía, a mí me dio miedo. Entonces, un poco mi consulta, a ver qué pensás vos, Nicolás, porque vos nos mostraste un mundo evangélico que es muy heterogéneo. Hay diferentes posturas, diferentes posiciones. El documental hace más fuerza para la tesis de que nos dé de alguna manera un poco de miedo, que se alimente este miedo, y los otros quedan que prácticamente casi tapados, ¿no? Sí. Se corre ese riesgo un poco, vos lo tenés como esa lectura. Es un riesgo que, a ver, ¿qué pasa? Uno cuando mira, yo hace 4 años estoy trabajando con el documental, uno cuando lo mira tantas veces... Claro, hablábamos de esto antes de empezar la entrevista, que ya lo vio tantas veces que, claro, la mirada vas perdiendo la sensibilidad, pero sin duda da miedo, porque incluso cuando acá en Cinemateca se estrenó en el Festival de Cine, o lo vi con gente uruguaya y la gente salía asustada, ¿no? Entonces, porque asusta un poco en ese sentido, ese primer impacto. Yo creo que está un poco invisibilizado en el equilibrio, porque la figura de Malafaia es tan grande,
por más que aparecen pastores que apoyan a Lula, perdón. Sí, Paulo Marcelo me los anoté, sí, Bianca de Oliveira. Sí, aparecen, y aparece la reunión de Lula con todos los pastores evangélicos que lo apoyan. Pero claro, la figura de Malafaia es tan fuerte. Y se nota eso en el documental. Se nota y es real que la figura, o sea, y cerrás con la sonada del Congreso, además, ¿no? Que también que eso tiene muchas escenas religiosas de la gente orando con la Biblia en la mano, muy potente esa imagen. Y muy parecida a la de Trump. Claro. Muy parecida al 6 de enero fue, ¿no? En Estados Unidos. Sí. Que fue un año antes. Entonces es como un espejo que tiene esas dos miradas, ¿no? O sea, hay un vínculo, por más que son distintas, el movimiento conservador supremacista blanco que apoyó a Trump y el 6 de enero hizo el asalto al Capitolio, a este movimiento. Yo creo que lo que los analistas brasileños están criticando el documental, para ser autocríticos, los analistas, antropólogos, sociólogos, claro, en Brasil hay decenas de personas que investigan, o cientos de personas que investigan esto muy a fondo, ¿no? Que en verdad la cara del evangélico brasileño es una mujer, o sea, el perfil sociodemográfico es una mujer negra pobre, no un blanco rico como Malafaia, varón. O sea, la mayor parte del pueblo evangélico brasileño es como Marina da Silva. Claro. Es una mujer afavelada, como ella dice, preta. Entonces, y no es blanco candanjet. Entonces, eso quizás, por más que el documental muestra escenas de estas mujeres evangélicas de a pie de los barrios, que son la mayoría, la otra figura se lleva el protagonismo sin duda. Y creo que sería un error que la izquierda brasileña o de cualquier país del mundo interprete esto como el nuevo enemigo, porque ahí sí que o sea, lo que se quiere problematizar en verdad termina jugándote en contra. Si vos empezás a ver un grupo religioso, étnico, social como un enemigo o como un antagonista, te estás perdiendo las posibilidades del diálogo, ¿no? De hacer una política constructiva, inclusiva y democrática al fin de cuentas. Y más cuando es el 30% de la población de tu país. Sí, claro, ¿no? Y lo que decíamos al comienzo, el 40% del Parlamento también. En este momento hay una brecha, hay una sobrerepresentación. Cuando Petra filma esa escena que muestra el diputado, eso creo que fue el 2017 por ahí. Claro, los evangélicos eran ponerle 130 en el Parlamento, o sea, eran un poco menos que lo que representan. Que es lo que Amarilla estuvo, decían, no, en Uruguay hay 10% evangélico, entonces tendríamos que ser el 10% del Parlamento. Era un argumento que es un argumento bien complejo, ¿no? Habría muchas horas para hablar sobre eso. El Parlamento no es una representación de sectores. No hay 50% de mujeres, no hay 10% evangélicos. Sí, no, si lo empezamos a ver claramente no. No está armado así el Parlamento. En Brasil en este momento pasó al revés, hay más evangélicos que población, o sea, hay 40% de evangélicos en diputados y la población es el 30%. Entonces, pero bueno, yo creo que el evangélico de izquierda, hay gente muy interesante, por ejemplo, hay un pastor, Enrique Vieira, que es uno de los diputados fuertes del Parlamento brasileño. Hay muchos diputados de izquierda en este momento en el Parlamento, bueno, muchos, en el Parlamento brasileño, ¿no? Ponele que hay 10, 15, que hay como una resignificación de la identidad. Fue tanto la hegemonización de la identidad evangélica por parte de la derecha que empezaron a decir, bueno, yo soy un diputado evangélico pentecostal de izquierda. Acá pasó un poquito, en Uruguay, a la uruguaya un poquito hubo, también en el Parlamento pasado, pasamos de que casi ningún diputado del Frente Amplio senador dijera que yo soy cristiano, a que algunos empezaron a poner o hablar desde ese lugar de cristiano. Exacto. Que para mí también es un poco efecto reflejo, una interpretación mía, ¿no? O sea, de que como la identidad religiosa uruguaya también empezó a ser capitalizada tanto por Cabildo Abierto, por el sector del Partido Nacional. Sí, empezamos a tener representación en el Parlamento que antes quizá no teníamos. Que no se visibilizaba en realidad. En verdad yo creo que la izquierda uruguaya, con el tema de la religión, hubo un momento que post dictadura, no en los 60, los 70, donde la democracia cristiana, la teología de la liberación, cualquier comunista se sentaba a hablar con un pastor, con un cura, a discutir de la situación del país. Arismendi, con el pastor Emilio Castro, con Partelli, discutían y escribían en marcha. Pero ese Uruguay de los 70, post dictadura, cambió y la izquierda uruguaya empezó a no encontrar los caminos de diálogo para mí con el sector religioso, y después la agenda moral empezó a ser el clivaje que dividía. Y bueno, ahí como otro tema. Nos seguiríamos hablando largo y tendido. Yo, antes de despedir a Nicolás, yo le quería preguntar si llegaste a conocer a Petra Costa,
a la directora. Sí, muchas veces, sí, compartimos. Perdón, Bueno, eso ya es una pregunta de Cholula, pero porque Cholula. admiro mucho su trabajo. ¿Y qué tal Sí. es, así en pocas palabras? bueno, está casada con un uruguayo, Sí, eso es verdad. es re sencilla, es muy amable. O sea, es una persona muy cercana. El día, así brevemente como llegó, cómo la conocí, un día me escribe su esposo por Messenger, que nos conocíamos de la CJ. Mi esposa hace documentales, no sé qué, está haciendo algo de evangélico, te escuchamos en la radio, quiere conocerte. Y llega a mi casa, se baja de un auto muy viejo y roto. Me encantan estos entretelones. Y llega con una cámara así, filmando y empieza a conversar. Y bueno, durante 4 años compartimos mucha amistad, vacaciones, conversaciones, acá en Uruguay y en Brasil. Y no, tenemos es muy cercana, es muy uno piensa que capaz que alguien que es una directora de cine de esta envergadura es como muy lejana, no, todo lo contrario, y digamos, tenemos una amistad muy linda. A Brad Pitt no lo conociste. Con Brad Pitt estamos totalmente enemistados. Nicolás, gracias por haber venido. Hablamos de la película, pero hablamos mucho más que de la película. Así que bueno, está la película de Nicolás también para ver. Está Yo en haría YouTube. 4 recomendaciones. A Bueno, ver, la de me Apocalipsis gusta. en los Trópicos, que Sí. es la que Por está supuesto. recién agregada. La anterior de Petra, de Que Democracia. está también en Netflix. Que sigue estando Al filo de la democracia, que está también en Netflix. Después, de este mismo rubro, está bueno ver The Family, que es como la prehistoria de esto, que es una película, una serie de 6 capítulos sobre el lobby evangélico estadounidense, que fue yo ahí donde también estuvo mi pista de investigación para los archivos que encontré para Apocalipsis en los Trópicos y para el libro de ¿De qué lado está Cristo?, que nos nombramos, que escribimos con Diana Barrales sobre el rol de la religión en la Guerra Fría, en Uruguay y en América Latina. Y después Fe en la Resistencia, pero ya como en otro nivel, porque Fe en la Resistencia porque está hecho con 2 pesos, a la uruguaya. No, pero está está hecho, no importa. Está Eso, mucho está amor. hecho y eso Yo es lo que observé vale. solo el tráiler vi y estaba muy digno. El documental de Fe en la Resistencia sí estuvo O sea, en está lindo de imagen, no es que Está bien. Tuvimos como 2-3 meses se tira en el abajo cine acá. Nicolás, pero no es tan así como No dice. está- No. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. La verdad que fue un gusto hablar contigo. Nos vamos con muchas preguntas, Exacto. pero también con muchas respuestas. Y bueno, seguramente te convocaremos en algún Muy bien. otro momento para seguir estos temas.